Buen día. Lo que vamos a hacer a continuación es optimizar una pieza en el entorno de SolidWorks de dos maneras. La primera va a ser por medio de estudio de diseño, que en esencia consiste en diseñar experimentalmente un diseño que nosotros tengamos. Digamos, una pieza sometida a algunas cargas, aunque esta situación se puede generalizar no solamente a situaciones de resistencia de materiales y diseño mecánico, sino que también se puede aplicar a otras circunstancias, digamos simulaciones de movimiento, simulaciones dinámicas, simulaciones fuera de la de esfuerzos, que obviamente compromete toda la parte estática, fatiga, pandeo, etcétera. También se podría hacer con simulación de fluidos. A continuación estoy abriendo el programa de SolidWorks para entonces presentarles la situación problema. Eso por una parte. Por otra parte, la otra forma de optimizarla es mediante una herramienta de simulación llamada optimización topológica. Bueno, mientras esto abre, vamos a hacer una situación muy sencilla. Vamos a crear simplemente una pieza. Quería decirles que mientras esto abría, quería mostrarles un ejemplo de optimización topológica. Vamos a ver si lo logro encontrar. Escritorio, doctorado, ejecución de la tesis, estado del arte, base de datos. De pronto aquí en optimización podría encontrar. Vamos a ver si podemos encontrar un ejemplo claro de optimización topológica. Aquí está. Optimización topológica para modelado por deposición fundida. Entonces vamos a cerrar acá y concentrarnos entonces a qué nos referimos con optimizar la topología de una pieza. Bueno, todo se centraría entonces en un caso de una viga en cantilever como esta. Pero bueno, esta tiene una carga intermedia y un par de apoyos en los extremos. Entonces la idea es, para reducir el peso de la pieza, concentrarse en las zonas de esfuerzo, de bajo esfuerzo, y reducir el peso creando agujeros en esas zonas, ya que son materiales que no soportan cargas. Entonces básicamente la idea sería aligerar el peso de la pieza creando agujeros en la parte interior de la pieza, simplemente porque la intensidad de esfuerzos en esas zonas huecas no es muy grande y por lo tanto amerita reducir entonces la cantidad de material en esas zonas. Este era un ejemplo, pero no es el único. Sé que hay muchos más, pero más adelante aquí hay otras de optimización topológica para ilustrar entonces. A esto me refiero. Nosotros cuando hacemos simulación de esfuerzos, pues siempre vemos las piezas de colores para representar con cada color la intensidad de los esfuerzos. Y los esfuerzos son más grandes en las zonas que están más cercas a un color rojo, amarillo, verde, azul, en ese orden descendente.
Entonces la idea es concentrarse en las zonas azules de bajo intensidad de esfuerzo para crear agujeros en la pieza, ya que pues esa parte del material no está soportando realmente mucho esfuerzo. Ese es uno. Tal vez este lo ilustre mejor. Aunque aquí están combinando dos tipos de optimización, la celular y la topológica. Entonces, y nosotros solamente nos vamos a concentrar en la topológica. Sin embargo, algo se podrá ver de lo que me estoy refiriendo. Entonces, supongan esta es la pieza que está empotrada en un extremo y una carga libre en el otro. Entonces, no todas las partes de la pieza se van a someter a igual intensidad de esfuerzo. Entonces se puede aprovechar y agujerar la pieza en las partes donde no estén sometidas a mayor intensidad de esfuerzo para reducir el peso. Entonces en este caso lo están reduciendo, pero a nivel celular. Cuando hablo de celular no estoy hablando necesariamente del tamaño de una célula, sino de una unidad de material muy pequeña. Podemos hablar del orden de los milímetros. Podemos ver este otro caso. Y ya con eso creo que terminaríamos de darle un contexto a esto. Otro artículo de optimización topológica. Pero quiero nuevamente concentrarme en el foco, que es cómo mediante la optimización se reduce el peso del material creando agujeros en las zonas de baja intensidad de esfuerzo. Vamos a ver si vemos un caso ya aplicado donde se pueda ver la intensidad de esfuerzos. Parece que no lo tiene. No, en este no. Y por último, vamos a ver si aquí... No, este ya lo habíamos visto. Yo creo que vamos a dejar más bien que... Vamos a dejar más bien que el programa nos ilustre en este caso particular. Entonces vamos a trabajar una misma situación problema para los dos tipos de simulación. Cuando estoy hablando de los dos tipos de simulación, vamos a ver dónde está en complementos de SolidWorks. Bueno, primero vamos a hacer la pieza y después veremos a qué nos estamos refiriendo. Entonces primero vamos a hacer la pieza. Voy a dibujar un croquis acá. En las unidades voy a trabajar milímetro gramo segundo. Voy a repetir la operación de croquis. Y aquí voy a crear una pieza de un diámetro pequeño. Vamos a colocarle 10 milímetros. Me salgo y voy a hacer una operación de extrusión por 100 milímetros. 10 centímetros.
Entonces voy a aprovechar y voy a colocarle un material específico a esta pieza. Aquí el material está sin especificar, pero podemos darle editar material y voy a elegir un acero DIN para herramientas. Voy a elegir el 1.2083 que tiene una resistencia muy elevada. El límite elástico es de 1200 megapascales. Entonces voy a darle a aplicar. Bueno, en cuanto a los dos tipos de simulación que les he hablado hasta ahora, no les he mencionado por dónde se puede ingresar a esas opciones. Obviamente, como estamos hablando de simulación, tenemos que hablar de SolidWorks Simulation. Yo no lo tengo activo, lo activo. Está activo. Y entonces ya aparece la pestaña de Simulation. Y en Nuevo Estudio, pues aquí están las opciones. Las que hemos venido trabajando durante el semestre pasado y este es análisis estático, estudio de frecuencia. Alguna vez lo estudiamos el semestre pasado para verificar la frecuencia crítica. Pero en percepción de diseño hay dos opciones: estudio de topología y estudio de diseño. Ahora, adicionalmente está simulación avanzada térmico. No lo hemos hecho porque térmico es algo más apropiado para la materia de transferencia de calor y no estamos en transferencia de calor. Pandeo, que sí lo hemos hecho para el semestre pasado. Fatiga, que lo hicimos también el semestre pasado. No lineal, no lo hemos empleado. Y dinámica lineal tampoco. Pero sí hicimos simulación especializada, caída, para simular el impacto del semestre pasado. Entonces, en general, nosotros nos concentraríamos solamente en esta zona de percepción de diseño. Está estudio de topología y estudio de diseño. Entonces voy a elegir estudio de diseño. Voy a darle a aceptar. Y bueno, aquí hay un problema porque antes de entrar acá, tenemos que previamente en el modelo especificar unas cosas. Entonces yo voy a regresar nuevamente al modelo y especificar esas cosas. ¿Dónde las especificamos? Hasta ahora lo único que se encuentra parametrizado, y cuando digo parametrizado es acotado de forma específica, ¿sí? Es si yo despliego esto y edito la operación de croquis, lo único que tengo parametrizado es esto. La longitud con que fue extruida la pieza no está parametrizada, sin embargo el diámetro sí. Esto va a ser crítico porque en un estudio de diseño lo que vamos a hacer es tomar los parámetros de mi modelo, pueden ser cotas o incluso propiedades de una simulación específica, y en ese caso se van a variar como si se tratara de un diseño experimental. No solamente tienen que ser cotas, también pueden ser características de una simulación. Por ejemplo, un parámetro podría ser un esfuerzo o un factor de seguridad. Entonces vamos a proceder a crear parámetros que no estaban aquí antes. Hasta ahora lo único que hay por el momento es esto: el diámetro de la pieza. Pero podemos decirle aquí donde dice sensores y crearlos. Clic derecho, agregar un sensor. Entonces, entre los sensores que hay disponibles está propiedades de la masa, una cota, una medida y datos del costing. Sin embargo, esta versión de SolidWorks no la he actualizado, así que no tengo esa parte instalada. Pero para que sepan cuáles son los sensores, podrían ser unos datos de una simulación cualquiera que haya hecho previamente. Propiedades de la masa, una cota, una medida y datos del costing. Eso por una parte. Vamos por ahora propiedades de la masa. Y aquí empieza, vamos a elegir, podemos elegir directamente acá.
y le damos a aceptar. Ahora dice que él pesa 60.78 gramos. Bueno, L. Entonces ya hay en sensores uno que está directamente relacionado o sensando la masa de la pieza. Porque si empiezo a variar las dimensiones de la pieza, obviamente cambiará el volumen y por tanto la masa de la pieza. Entonces digamos que una de las cosas que quiero mejorar el día de hoy en esta pieza es la relación entre la carga aplicada en ella y la masa de ella. Entonces voy a aplicar una simulación sencilla, nuevo estudio de tipo estático. Entonces ya el material está definido por default. Voy a aplicar una sujeción en este extremo. Y voy a aplicar una carga externa justo acá. Pero quiero que sea en flexión para que sea más evidente a lo que me refiero con optimización topológica. Entonces voy a darle en dirección seleccionada y elijo nuevamente esta cara. Voy a definirlo en unidades del sistema internacional y en la dirección listo. Aquí vamos a decir que sea hacia abajo y vamos a definirla en 1000. Vamos a ver. Y voy a aplicar entonces ejecutar este estudio para ver entonces qué esfuerzos me dan. Bueno, parece ser que la carga es demasiado grande. Vamos a probar con una más pequeña. 100 newton. Vamos a darle... Era 1000 newton, 100 newton. Bueno, vamos a darle así. Verifiquemos que la propiedad del estudio no se haya modificado. Listo. Estaba dando el mensaje que si se cambiaba grandes desplazamientos porque seguramente la carga era muy grande y deformaba demasiado la pieza. Pero siempre es preferible que la fuerza obviamente no sea tan grande con respecto a la geometría para que obviamente no falle y no se deforme. Obviamente en ocasiones no podrás controlar eso. Entonces tendrás que modificar el tamaño de la pieza para que obviamente pueda soportar la carga. Entonces con eso vamos a ver si corre. Pensaría yo que sí. Y ahí está. Corrió la simulación. Vamos a modificar el estilo visual de esto. Muéstrame la notación más grande. Cambiaremos acá a denotación científica a flotante. Y en decimales solamente quiero trabajar con 1. Y en definición quiero cambiar de newtons, de newton metro cuadrado a megapascales. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces ahora mismo el esfuerzo más grande en la pieza es de 96.9. ¿Listo? 96 megapascales. Sin embargo, pues eso está muy por debajo de los 1200 megapascales de la pieza. Bueno, pensaría que incluso si se incrementara 10 veces más, esto sería 969 megapascales. Y aunque no fallaría, sí se deformaría bastante esta parte. Bueno, definición de deformarse bastante para un acero es relativo. Pero bueno, vamos a trabajar con esta base. Entonces, vamos a guardar esta pieza en una ubicación conocida para que todos los archivos relacionados con la simulación se queden dentro de esa carpeta. Entonces yo voy a elegir Laboratorio de Diseño Mecánico 2 SolidWorks. Vamos a poner optimización. La carpeta se va a llamar optimización. Estudio de diseño. No,
vamos a dejarlo como optimización. Porque pues mi intención es guardar ahí los resultados tanto de la topológica como la del estudio de diseño. Recuerden, estamos viendo dos maneras de optimizar nuestro diseño o nuestra pieza. Entonces voy a guardarlo ahí. Y voy a cambiarle el nombre como Viga Optimizar. Viga a optimizar. Sí, claro, quiero copiar los resultados de los estudios ahí. Bueno, también puedo verificar que el factor de seguridad sea seguro, valga la redundancia, generándolo. Definir trazado de factor de seguridad. Vamos a darle a aceptar aquí. Y ahí aparece, pero puedo obviamente editar la definición de esto. Muéstrame en este caso, no el más grande, sino el más pequeño. Y cambiar de notación científica a flotante con un solo decimal para que sea más fácil de ver qué es lo que está pasando. Entonces en este caso el factor más pequeño es de 12.4, sigue siendo seguro. Y el esfuerzo es de 96.9, pero con respecto a 1200 sigue siendo seguro. Entonces ahora podemos regresar, voy a guardar, podemos regresar a nuestro estudio de diseño. Vamos a regresar nuevamente a nuestro modelo porque creo que hay un parámetro adicional que hace falta por definir. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo ya miramos que lo único que puedo parametrizar hasta ahora era el diámetro de mi pieza, pero digamos que yo quiero también modificar la longitud de la pieza y mejorar la relación fuerza sobre peso de la pieza, o mejor dicho, lo que quiero es mejorar el peso de la pieza, es decir, reducirlo lo más que se pueda. Entonces, pero lo único que estoy viendo como cota o parámetro es el diámetro de la pieza. Entonces yo también puedo, aparte de como le mostré en sensores, agregar propiedades de la masa, una cota, una medida, pero pues no podría agregar una cota de la longitud de la pieza porque no está acotado. Una medida podría ser otra opción, pero les mostraré algo más sencillo. En la parte superior podemos desplegar acá y decirle en ver. Y por medio de la opción ver, podemos hacer que cosas que permanezcan ocultas se puedan ver. Entonces, normalmente se encuentra oculto esto que dice nombre de las cotas. Entonces voy a activarlo y de esa manera podría ver entonces la cota asociada a la longitud de extrusión de la pieza. Ya está activo. Ahí adicionalmente hay una cota, dice 10, ¿sí? Pero todavía no estoy viendo la cota asociada a la extrusión. Ver, visualizar, no, ocultar, mostrar. Bueno, ya puedo ver nombres de las cotas. ¿Qué otra opción aparece? Curvas, líneas de separación, planos, croquis, cotas. Bueno, por ahora podemos bajar aquí. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Y si alguna cosa, entonces creamos un sensor adicional para poder parametrizar la longitud de extrusión de la pieza. Entonces listo, vamos a ir a estudio de diseño. Y bueno, el estudio de diseño no es más que un proceso de optimización, pero de una forma experimental factorial. Entonces aquí
básicamente lo que hay que configurar es cuáles son las variables que se van a modificar. Las variables son parámetros de la pieza que se pueden modificar o variar. Las restricciones son también parámetros de la pieza, pero establecido en forma de restricciones, como límites o rangos que no se pueden violar dentro del diseño experimental. Y objetivo se refiere básicamente a qué velas, parámetros queremos maximizar, minimizar, o si queremos lograr un objetivo específico. Entonces vamos a tratar de hacer el esfuerzo importante de definir las variables. Le dice agregar parámetro. Entonces yo le digo cotas del modelo. Pero también se puede agregar variable global, simulation, motion y material. Entonces vamos por ahora con cotas del modelo. Entonces voy a señalar aquí, ¿sí ven? El diámetro de la pieza. Ahí es un valor de 10, pero voy a colocarle un nombre y lo llamaré diámetro. Si no hubiéramos dado la opción de ver cotas, entonces no se vería esta, que es el de la longitud de la pieza. Entonces vamos a colocarnos aquí en la segunda fila para establecer una segunda cota. Y ahí cuando esté en naranja lo señalamos y ahí se actualiza el valor en 100 milímetros. Vamos a llamarle a este longitud. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces vamos a estar variando el diámetro de la pieza y la longitud de la pieza. Eso va a producir, obviamente, que aumente el área y por tanto la inercia de la pieza. Por lo tanto los esfuerzos van a modificarse. Pero al modificar la longitud de la pieza también modificamos el momento flector, porque es fuerza por distancia. Aunque la fuerza no la modifiquemos, al modificar el brazo, si estamos modificando el momento resultante en el empotramiento. Entonces voy a darle a aplicar. Vamos a eliminar y cerramos. Entonces hasta ahora lo que hay es, puedo darle vista de tabla. Para verificar cuáles son las variaciones que está proponiendo el programa. Y vista de variable. Entonces vamos a darle agregar parámetro. Está diámetro, está longitud hasta ahora. Vamos a dejarlo así. No voy a modificar nada más acá. No voy a modificar nada más acá. Entonces voy a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos variar, establecer cómo va a variar el diámetro. Que me parece raro que no aparezca el otro parámetro. Ahí está el otro parámetro, longitud. Entonces agregamos entonces el diámetro y la longitud. Y pues nosotros somos los que decidimos cómo vamos a ir variando estos parámetros, que de ahora en adelante se llamarán variables. Entonces digamos que el diámetro del eje va a variar desde 5 milímetros hasta 15 milímetros. Yo digo que podemos aumentarlo a 40 milímetros. Incluso sí, vamos a dejarlo en 40. Aquí, a medida que vayamos modificando valores, entonces se va a ir modificando la cantidad de experimentos que va a realizar o variaciones posibles que va a realizar el programa de cada una de las simulaciones. 40, vamos a ponerle más bien 30 para que no sean tantos y este video no sea muy extenso. Entonces yo digo que voy a variar desde 5 milímetros. En el paso representa entonces de cada cuánto voy a ir aumentando cada cuánto no, sino cada cuánto voy a ir aumentando el diámetro. Entonces empezaría con diámetros de 5 milímetros. Como el paso es de 5, entonces le sumaría el paso a este valor inicial.
Entonces serían después 10 milímetros, después 15 milímetros, después 20 milímetros, después 25 milímetros y después 30. Algo así va a suceder con la longitud. Aquí podemos definir la manera como lo vamos a variar. Dice intervalos con pasos, valores discretos o un intervalo. Yo recomiendo intervalo con pasos. Entonces dice que la menor longitud que él va a considerar va a ser 50 milímetros. Y va a llegar hasta 150. Yo le voy a aumentar eso. Vamos a hacerlo hasta 500. Pero miren, son demasiados experimentos. La idea de esto de estudio de diseño es, en vez de hacer 60 simulaciones una por una de forma manual, donde yo ingrese, modifique las características geométricas de la pieza o cualquier otra y haga una simulación, después otra y así 60 veces, la idea es que el programa él solo haga todas las simulaciones, las 60, y después me diga a mí cuál fue el mejor resultado de acuerdo a los objetivos que yo estoy persiguiendo. No quiero que dure mucho esto, entonces voy a dejarle en 200. El paso es de 50, no. Yo puedo aumentar esto en 100 en 100. Entonces sería 50, después vendría 150 y después 250. Tiene más sentido eso, 250. Ahí está. Entonces él variaría de 50 milímetros a 250 milímetros en pasos de 100 milímetros en 100 milímetros. Entonces la longitud primero sería 50 milímetros, pero en el siguiente paso sería 150, después 200, después 250. Al final me dan 18 experimentos diferentes. En cuanto a las restricciones, bueno, yo lo que quiero realmente es minimizar la masa, pero no quiero que bajo ninguna circunstancia el factor de seguridad sea, digamos, sea muy pequeño. Entonces, ahora mismo mi factor de seguridad está en 12, si mal no recuerdo, pero pues no quiero que sea inferior a 6, por ejemplo. Entonces voy a decirle aquí, dice agregar sensor. Propiedades de la masa no. Voy a aprovechar los datos de una simulación. Entonces me dice qué dato quieres de la simulación. Bueno, lo que quiero es el factor de seguridad. Propiedades. El máximo de los modelos no. Yo quiero que se enfoque en el mínimo de los modelos. En todos los pasos. Sí, en todos los pasos. Utilizar fuente límite de datos del material. Podría ser, pero no. Dejémoslo así. Entonces con esto, el factor de seguridad mínimo, la restricción puede ser que sea mayor, que sea menor y que esté entre un valor a otro. O solo controlar. Yo le voy a decir que es mayor que. Y aquí en los estudios, miren que toma como referencia el único que he hecho. Si usted ha hecho más estudios, entonces tomará como referencia otros. Bueno, aquí el factor yo no quiero que sea mayor a. Yo sé que sea mayor que 6. Entonces ya con eso ya tengo una restricción. Y por último tengo que definir cuál es el objetivo. Entonces ya yo había agregado previamente miren que cuando he creado el sensor para el factor de seguridad, se ha creado aquí en el modelo en sensores un nuevo. Y masa 1 representa entonces el sensor que había previamente establecido de la masa de la pieza. Entonces voy a darle aquí en masa 1. ¿Qué quiero? Quiero minimizarlo. Entonces, en vista de tabla ahora ya puedo ver cómo va a quedar mis experimentos. Entonces ahí, desplazándome con la barra espaciadora, puedo ver todas las posibles combinaciones de diámetro y de longitud. En total son 18 escenarios, serían 18 simulaciones diferentes.
donde voy a ir variando las dimensiones de esta pieza y él me va dando como resultado los factores de seguridad que voy obteniendo. Obviamente lo que yo quiero es la situación donde la masa sea lo más pequeño posible, pero el factor de seguridad se mantenga por encima de 6. Entonces voy a darle a ejecutar este estudio. Inicie el solver para el estudio activo. Entonces aparece la opción ejecutar todos los estudios. Bueno, sí, vamos a darle. Entonces vamos a quitar esto. Entonces ahora mismo se supone que él debe estar ejecutando el primer escenario. Y ahí me da un resultado. 7 gramos. Sin embargo, si está en rojo es seguramente porque el factor de seguridad es 2.9 inferior al 6 que había. Miren cómo se ha modificado el tamaño de la pieza para el segundo escenario. Ya terminó. El factor de seguridad fue 23, sin embargo, pues la masa es grande. Estamos en el tercer escenario y él va a ir variando para las dimensiones de la pieza acorde con los escenarios para finalmente hacer la simulación y obtener entonces el factor de seguridad y ver la masa que se obtiene para el caso particular. Entonces son 18 escenarios, entonces hay que esperar que se haga cada simulación. Pero ahí vamos viendo entonces los resultados visuales de la pieza. Y al final de todo el proceso, básicamente él nos va a proporcionar los resultados de toda la tabla. De hecho, estamos mirando cómo van cambiando los resultados de la tabla. Y a partir de esto entonces podemos, bueno, ya vamos casi por la mitad, escenario 9. Entonces lo que les decía, cuando se va modificando las dimensiones, eso va a modificar el volumen y por lo tanto la masa. La densidad debe ser constante. Esa no se modifica por el tamaño de la pieza, pero el volumen sí. Y como la masa es igual a densidad por volumen, entonces obviamente las modificaciones en longitud de la pieza van a modificar su masa. Pero eso al tiempo va a modificar los esfuerzos. Y la carga, aunque no cambie de 100 newtons, el momento sí cambia en el empotramiento porque la longitud de la pieza cambia. Entonces eso va a ir también modificando los esfuerzos. Entonces se modifican los esfuerzos por dos vías. Por las modificaciones de la inercia y por las modificaciones de la carga externa. Y también el radio de la pieza. Entonces ya vamos porque esto debe tener un mensaje. Aquí va diciéndome cuál, bueno, no me ha dicho cuál es. Y va. Ya voy por el escenario 13. Escenario 14. Entonces lo que me está mostrando en rojo son casos en los cuales obviamente no se está cumpliendo el factor de seguridad. Miren que en el 14 el factor es 4.66. Aunque es seguro, no cumple la restricción de que el factor de seguridad mínimo debe ser superior a 6. Entonces son 18 escenarios, ya vamos por el 15, ya se cumplió. Falta el 16 que no ha terminado, ya terminó. Entonces lo que él va a hacer al final de esto es que teniendo todos los resultados, él va a escoger el mejor en función de el objetivo que era minimizar la masa. O sea, el de la masa más pequeña pero que tenga un factor de seguridad superior a 6. También hubiera podido elegir que el factor de seguridad fuera lo más cercano a un valor prescrito. Pero bueno, ya lo establecí así. Vamos a ver qué obtenemos.
Ya falta el último escenario. Entonces aquí donde dice óptimo, él va a arrojar cuál es la combinación de parámetros que da la menor masa, pero con un factor de seguridad que esté por encima de 6. Entonces obviamente cogerá el factor de seguridad. Bueno, a él lo que le interesa es que cumpla la masa. La más pequeña, siempre y cuando el factor de seguridad sea superior a 6. Entonces cogerá el más cercano a 6, pero el más cercano a 6, que creo que es el que dará el de menor masa. Pero bueno, vamos a ver simplemente los resultados. Y ahí está. Entonces él lo que dice es que en efecto el óptimo es el escenario 2. El escenario 2. Un diámetro de 10 milímetros y una longitud de 50 milímetros. Es decir, lo más pequeño, lo más cortico. Eso me da un factor de seguridad de 23. Tal vez hubiera estado más interesante si le hubiera dicho que me buscara uno que fuera un factor de seguridad de al menos 6. Pero la verdad es que no hay ninguno que dé más bajo que ese. Bueno, de hecho este sí. Pero tiene una masa muy elevada, 341 gramos. Este es de 30 gramos. Bueno, eso depende realmente de los objetivos que usted está persiguiendo. Entonces, bueno, eso por una parte. Por ahora voy a dar por terminado este video y regresaremos entonces con la otra parte de la clase de optimización, que es el de optimización topológica.